Bueno, pues empezamos cuando queráis. Ok. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que queríamos tratar pues, un tema que en su generalidad nos viene importando mucho al Grupo Parlamentario Socialista y al Partido Socialista en general, y es la cuestión de los suministros. Desde que empezó esta legislatura pues hemos estado muy encima de los suministros porque entendemos que es la vertebración del territorio de Navarra. Bueno, no podemos consentir que haya desigualdades entre territorios porque hay unos suministros otros. Acordaos que empezamos con banda ancha, que entendíamos que había que procurar pues, la llegada de este sistema de información y de la llegada de Internet a todos los puntos de Navarra, y ahí estuvimos presionando y al final el Gobierno de Navarra pues, hizo un plan de banda ancha que entendemos que está bastante bien, tiene sus deficiencias en el área social, pero ese suministro, pues de alguna forma, el Gobierno se dio cuenta, trabajó y ahí está ese plan de banda ancha. A partir de ahí, otro suministro que consideramos fundamental es el agua. De todos es conocido el cambio que ha hecho últimamente el Gobierno de Navarra con la ampliación de la segunda fase de este canal de Navarra. Hombre, pues para este suministro también importantísimo que es el agua, pues llevarlo a todas las casas de Navarra, desde luego, pero también para la agricultura, las hectáreas, bueno, estas cosas. Y hoy estamos aquí para hablar del suministro eléctrico, que, por supuesto, es importantísimo, a pesar de estar en nuestras casas desde finales del siglo XIX, en mayor o menor medida, pues ahora también se ha convertido y cada vez más pues por la llegada de la industria 4.0, de la Internet de las cosas, en fin, de todo el cambio evolutivo que está llevando también la tecnología, pues el suministro eléctrico tiene que llegar y en condiciones a todos los rincones de Navarra. Algo que podría parecer obvio, pero que no lo es. El Gobierno de Navarra acaba de presentar su plan energético con Horizonte 2030. Ha presentado un borrador y ese borrador a nosotros, en cuanto a suministro eléctrico y las infraestructuras que hay que crear, pues nos parece escaso. Y nos parece que hay que darle un impulso mucho mayor, entendiendo que esto pasa por el Gobierno de España, el Gobierno del Estado. Bueno, pasa por una política energética en España y por un pacto de Estado de la energía que ya hablará Jesús Mari, el diputado socialista navarro que tenemos en Madrid, ya nos hablará de este tema. Pero de momento esto no nos quita para que en Navarra realmente trabajemos por lo que creemos y es pues, llevar un suministro eléctrico en condiciones a todos los rincones de Navarra, como decíamos. Y repasemos el mapa foral de la realidad del suministro eléctrico, y es que tenemos muchos problemas que en clave de competitividad sitúan unas regiones por detrás de otras, o unos espacios navarros por detrás de otros en clave de competitividad. Y empecemos por el Pirineo. En el Pirineo hay continuos cortes de luz, incluso de decenas de horas, como sucede en Valcarlos, que tienen que aguantar que vengan a arreglarle la línea desde Bilbao y, bueno, pues forma parte del paisaje de los negocios y de las casas de particulares de Valcarlos y de otros pueblos del Pirineo, pues los generadores de combustión, pues porque se quedan sin luz, básicamente porque se quedan sin luz. Y ahí es donde hay que trabajar ese corredor Zubiri-Burguete-Valcarlos e incluso, y eso ya es cuestión estatal, pero desde aquí hay que empujarlo, intentar llegar a un acuerdo con Francia para que la electricidad del Pirineo también les llegue desde el otro lado de la frontera. Siguiendo en el repaso de este mapa, la Ribera Alta, Aldosilla, Zagra, San Adrián, que ya hablamos y le preguntamos en pleno al Gobierno sobre la cuestión, pues sufren microcortes que no son tan microcortes, que paralizan la vida de las personas en muchas ocasiones y también paralizan, que preocupa y mucho al empresariado de la Ribera Alta, que no es poco, que es grande, pues el que pare su producción, que incluso para la producción durante horas, porque tienen que reiniciar todos los procesos. Y ahí está General Mills, que hace pocas semanas anunció que ellos mismos iban a costear una línea de 66 kilovoltios para que tengan suministro en condiciones. Agradecemos mucho, desde luego, que una empresa se decante por llevar el suministro, pero no sabemos si esto realmente es la solución. Lo que necesitan es un plan total para todas las empresas de la Ribera Alta para que realmente les llegue el suministro. Porque esto no es la primera vez que pasa, que una empresa privada se costee su línea de alta tensión. Ya lo hizo otra empresa en Funes. Igualmente, en Corella, Cintrónigo y Fitero se dan continuos microcortes y ahí también están hartos de que les digan que es por culpa de las cigüeñas. Y bien, puede ser por culpa de las cigüeñas, pero la realidad es que esa zona y la Ribera Alta es la única en Navarra que recibe el suministro eléctrico de otra comunidad que no es la Navarra y, por lo tanto, la línea eléctrica es muy larga, hasta de 40 kilómetros, y las posibilidades, por tanto, de corte son mucho mayores.
Pero bueno, visto esto, lo más importante en cuanto a la falta de competitividad y el maltrato eléctrico en Navarra es, desde luego, en Tierra Estella. En Tierra Estella, que ahora, últimamente, las declaraciones del vicepresidente decían que no sabía si era necesaria la subestación, la famosa subestación de Di Castillo, que sí, que no, en fin, no se están poniendo de acuerdo y nosotros entendemos que allí hay un trasfondo político detrás. La primera reivindicación de los alcaldes de Tierra Estella, la primera reivindicación de los empresarios de Tierra Estella, cuando hablamos con ellos, es un suministro eléctrico con potencia suficiente y en condiciones, que no se está dando, como no se da tampoco en banda ancha, es decir, Tierra Estella sí que está maltratada en cuanto a suministros y no digamos en el tema eléctrico. Y es tal la falta de competitividad que se le ofrece a Tierra Estella por no tener suministro eléctrico que si una empresa grande ahora mismo quisiese instalarse en Navarra, de nuevas, una empresa grande, pues podemos pensar en la primera empresa navarra o podemos pensar también en la minera que se está instalando en Sangüesa. Pues en Sangüesa se puede instalar cualquier empresa, incluso esta minera que va a ser la que más consuma electricidad de Navarra. Pero en Tierra Estella nunca podría hacerlo. En Tierra Estella nunca se podría poner una empresa de tamaño medio que consuma un mínimo de electricidad. No podrá, porque no existen las líneas para dotar a Tierra Estella de capacidad para que se instalen allí. Por lo tanto, nosotros entendemos que esto es una discriminación, que es lo primero que hay que trabajar y hay que estar ahí encima y ahí estaremos con los empresarios, con los ayuntamientos y con las personas para que el suministro eléctrico llegue tal y como está reclamando, porque entendemos que es injusto. Pero podemos pensar y seguir recorriendo el territorio navarro que hay problemas solo fuera de Pamplona, pero es que en Pamplona también hay un problema con el anillo y ya se vio que hay que arreglarlo, pues porque, insisto, la electricidad está creciendo por el cambio, ¿no?, en la tecnología, la industria 4.0, en la Internet de las cosas, y en Pamplona hace bien poco tuvimos un corte que afectó a miles de personas y que estuvo más de una hora afectando a semáforos, a la circulación, insisto, a los hogares, a las empresas, y eso entendemos que en el momento en el que vivimos es impresentable y que tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo aquí en Navarra y tenemos que trasladarlo también para que se trabaje en Madrid, en Red Eléctrica Española, desde luego, y en Iberdrola, que ahí es donde nuestro diputado Jesús Mari Fernández, que os dejo con él, está trabajándolo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Guzmán, y gracias a todos ustedes por haber venido aquí hoy. Como bien saben, el objetivo del Partido Socialista en Navarra tiene un fin fundamental, que es la creación de más y mejor empleo. Y toda nuestra actuación en los ayuntamientos, en el Parlamento Foral y también en el Congreso de Diputados, pues va alrededor de crear más y mejor empleo. Un empleo que tiene en Navarra una característica, que es un empleo fundamentalmente industrial. Y todos sabemos que para que las industrias, los empresarios fijen sus industrias en Navarra, fundamentalmente lo que requieren son 4 cosas. Lo primero es un entorno político y fiscal que sea propicio, que dé estabilidad, que dé confianza, que tenga unas condiciones fiscales competitivas respecto de otras regiones que compiten por las mismas empresas cercanas a nosotros. En segundo lugar, la disponibilidad de trabajadores y profesionales bien cualificados y adaptados a los requerimientos de las nuevas empresas. En tercer lugar, infraestructuras de calidad, infraestructuras de suministros eléctricos. Hoy vamos a hablar de electricidad, pero también suministros como agua y también infraestructuras de transportes y de comunicaciones. Y, en cuarto lugar, pues un tejido empresarial que sea propicio, un tejido de universidades, centros tecnológicos, parques industriales y otras empresas que, en definitiva, pues suministren los productos que necesitan el resto de las empresas. Lamentablemente vemos indicadores preocupantes. Hace poco hemos conocido que de las 8 empresas que se han instalado en Navarra en el último trimestre han traído una cifra de negocio de 8,3 millones de euros y, sin embargo, las 20 empresas que salieron de Navarra se han llevado 220 millones de euros. Es decir, el flujo neto de cifra de negocio del último trimestre en Navarra ha sido de menos 213 millones de euros. Y también sabemos, según
la estadística de confianza empresarial, que en el último trimestre Navarra sigue estando por tercer trimestre consecutivo por debajo de la media nacional en cuanto a confianza empresarial, algo que pues en los últimos años nunca había ocurrido, porque siempre el índice de confianza empresarial en Navarra había sido bastante superior al de la media nacional. Y frente a esta situación, pues lo que encontramos es un Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra prácticamente desaparecido en cuanto a esas 4 políticas que hemos comentado, que tienen que ver con el desarrollo industrial y la creación de empleo. Dedicado un gobierno a políticas identitarias, que seguramente son la principal preocupación de la presidenta y de los dirigentes de los partidos políticos que apoyan este gobierno, pero que no son las preocupaciones de los y las navarras. Y vemos que las políticas activas de empleo son continuistas, falta todavía un plan de empleo, las políticas educativas son identitarias, y la reforma fiscal que tenemos pues es una reforma fiscal que, como están comprobando hoy la inmensa mayoría de los contribuyentes navarros, pues penaliza a las rentas bajas y medias, y que, además de penalizar las rentas medias y bajas, la mejora de la recaudación fiscal no está contribuyendo a aumentar la inversión productiva, que es justamente algo de lo cual lleva ya años la Cámara de Comptos alertando. Por eso, el Partido Socialista de Navarra, a través de su representación en los municipios, en el Parlamento Foral y en el Congreso de los Diputados, va a redoblar todo su esfuerzo por tierra, mar y aire para mejorar el empleo y mejorar la capacidad de atraer empresas a Navarra. Por eso hemos presentado en el Congreso de los Diputados 2 iniciativas. Una es una batería de preguntas al Gobierno de España sobre cuál es la situación de avance y de perspectivas en cuanto a la inversión prevista en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. Como posiblemente saben ustedes, el Gobierno de España hace periódicamente, con carácter plurianual, un plan de infraestructuras de transporte eléctrico que es vinculante, es obligatorio para la empresa Red Eléctrica Española. En el año 2015 se aprobó este plan. Contempla 7 iniciativas que podrán ver una a una en la documentación que le haremos llegar después de esta rueda de prensa, pero que tiene que ver fundamentalmente con el mallado en red de alto voltaje de Pamplona, la repotenciación del eje Pamplona-Aragón, la repotenciación del eje Pamplona-País Vasco, un nuevo eje Navarra-País Vasco en 400 kilovoltios, la ampliación de la estación de La Serna, la mejora de la demanda industrial en Orcoyen y la ampliación también de las subestaciones de La Serna y de Olite. Queremos preguntar por estas actuaciones porque son fundamentales en Navarra para garantizar un suministro fiable, suficiente y de calidad a los hogares y a las industrias, para tener la capacidad de evacuar la energía que se produce en Navarra, fundamentalmente energía renovable y energía de ciclo combinado, tener la capacidad también para suministrar las futuras necesidades, por ejemplo, la del tren de alta velocidad en Navarra, y, en último lugar, también contribuir a la transición energética y a poder dotarnos de una energía que sea más limpia. Junto a esta batería de preguntas, hemos registrado también en el Congreso de los Diputados una proposición pidiendo al Gobierno de España que haga una revisión de este plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, teniendo en cuenta estas dificultades de suministro en distintas áreas de Navarra que ha comentado Guzmán, tanto en Tierra Estella como en Ribera Alta del río Ebro fundamentalmente, y que, a la vista de este análisis de nuevas necesidades que han surgido a lo largo de estos años, haga una puesta al día de este plan de energía eléctrica. Por último, pues
queremos hacer un llamamiento de nuevo al vicepresidente de Desarrollo Económico, el señor Ayerdi, para que cuente con el Partido Socialista de Navarra en la representación que el Partido Socialista tiene en el Congreso de los Diputados. Si es que el resto de representantes de los partidos que apoyan al Gobierno de Navarra no están por el desarrollo de las infraestructuras y de las políticas que son necesarias para convertir a Navarra en una región europea de referencia en el asentamiento de industrias, pues que sepa que tiene la mano del Partido Socialista disponible para poder llevar al Parlamento de la Nación y al Gobierno de España las iniciativas que sean necesarias. Nada más, y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Tiene capacidad de colaborar con el Estado y con las empresas privadas, desde luego, de presionar y de trabajar con ellos. Y bueno, pues aquí hay que hablar con Iberdrola para la distribución menor a 400 kilovoltios y con Red Eléctrica con la potencia superior. Tiene tiene el Gobierno la obligación de negociar y de tratar de gestionar todas estas mejoras, tanto en Madrid, que la Red Eléctrica Española, pues ahí está, y ahí está el Gobierno trabajando con ellos, y en este caso, el distribuidor en Navarra único es Iberdrola. Muy bien. Listo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.